Y vamos a estar yendo ahí mismo al versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Corintios es una de las cartas que no solamente restituye a una persona que estaba desviada en los caminos de Dios, sino que al mismo tiempo es una carta en la cual Pablo se abre con la iglesia. Es algo impresionante, Segunda de Corintios, porque Pablo no solamente da instrucciones, pero al mismo tiempo él es sincero con la iglesia. Él habla de una manera tan directa, pero a la misma vez abriendo su corazón. Las luchas que él tiene, la guerra espiritual que está pasando, las luchas internas, hablando en su propia mente consigo mismo, que él estaba sobrellevando. Pablo en Segunda de Corintios se abre como, no como el apóstol, sino como el Hijo de Dios, el hombre, el ser humano que está trabajando, sirviendo a Dios. Si usted lee Segunda de Corintios con esa visualización, hermanos, se dará cuenta que Pablo está siendo tan sincero con la iglesia y tan directo. Segunda de Corintios es uno de mis capítulos, creo que es 14, 15, donde vemos a un Pablo que dice: aunque amándoos más, se ha amado menos, con todo placer, con todo gusto, con todo, dice, yo me entregaré por completo, por amor a vuestras almas. Quiero que lo entienda desde esa perspectiva. Pablo, en Primera de Corintios, defiende su ministerio de aquellos que lo quieren sacar. Él levantó la iglesia de Corinto, llegan otros, quieren quitarlo, vienen con cartas pues que son falsas y quieren destruir a Pablo. Pablo, aparte de eso, hay pecado en la iglesia y Segunda de Corintios, no solamente aquel que estaba en pecado es restituido, pero Pablo es sincero. Y por esa misma razón, lo que Pablo les dice aquí, en el versículo 11, no es solamente como una instrucción a la iglesia de que cuídense de Satanás, sino al mismo tiempo es la forma en la que Pablo les ayuda y al mismo tiempo les comunica la lucha espiritual que están llevando como iglesia. Aquí ya el que había sido, se había desviado, ha regresado. Y Pablo les dice: ahora ustedes perdónenlo. Si ustedes lo perdonan, yo lo perdono y miren, vamos a estar felices. Y no solo eso, sino que al perdonarlo vosotros, dice, evitamos que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros. Entendemos, hermanos, que en la vida cristiana todos luchamos. Hemos hablado acerca de las aflicciones, hemos hablado acerca de aquellos que viven en aflicción, hemos hablado, hermanos, enfocado hacia lo que debe de haber en la iglesia, pero también, hermanos, necesitamos entender que en la lucha espiritual que todos estamos sobrellevando, no es únicamente ver lo que ahora vamos a hacer, sino lo que va a ocurrir, vamos a decirlo así, después de que nosotros estamos listos y preparados para luchar. Me gustaría decirle que a lo largo de nuestra vida cristiana, una vez que pase la aflicción, todo está bien. No, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es interesante porque cuando hace esta alegoría Pedro del león, el león no ataca a la manada, el león ataca a aquellos que están solos. Cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, en la misma naturaleza nos daremos cuenta que los leones siempre buscan a la presa que se separa de la manada. Y entonces ataca. Quiero que entendamos, hermanos, que si la lucha espiritual que nosotros estamos llevando el día a día no va a ser vencida
una, bajo nuestras propias fuerzas, y dos, no va a ser vencida, vamos a obtener la victoria si creemos que depende únicamente de nosotros solos. El domingo pasado hablábamos de la importancia y de lo significante que es que Cristo haya establecido a la iglesia. Y es importante entender, hermanos, que no solamente para levantarnos, para motivarnos, la iglesia tiene esa importancia, sino incluso en la iglesia, hablando espiritualmente, es donde usted y yo vamos a encontrar esa protección espiritual de parte de Dios. ¿Amén? Aunque no estamos tan de acuerdo. No, quiero que lo entienda y va a entender por qué. Tenga en mente que Cristo es quien estableció la iglesia. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Va a entender un poquito más esto. Romanos capítulo 8, versículo 17. Voy a leer desde el 16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hemos nacido de nuevo, se nos dio un nuevo espíritu, y dice, de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, ¿y qué? Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Pablo dice en sus cartas, en Efesios, en Gálatas, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si nosotros somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo, somos hijos de Dios, debemos entender que lo que estableció Cristo, la iglesia, funge como una unión con nuestro Salvador. Sí, la salvación es individual, pero en la iglesia es que usted y yo podemos, de parte de Dios, tener protección sobre nosotros. Por eso Hebreos 10 nos habla, dice, de motivarnos unos a otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es a través de la iglesia que usted y yo vamos a encontrar la fortaleza, hermanos, y el cuidado de parte de Dios para evitar que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros. Y me gustaría decir que es únicamente una frase que he escuchado, pero tristemente lo he visto. Cristianos que se excusan tras el hecho de decir, hermano, Dios está en todas partes. Yo le puedo orar a Él en el campo, en mi trabajo, aquí, allá, y Él me va a escuchar. No necesito estar en la iglesia. Y son esos mismos hermanos que después los vemos recayendo en cosas que Cristo los rescató. ¿Qué pasó? ¿No hubo mucha fe? ¿No era salvo? No se trata de que no haya tanta fe o de que no haya sido salvo, tal vez. Lo que no entendemos que esta lucha, Pablo mismo dijo, es espiritual. Y al ser espiritual, quien tiene ventaja, hablando de nuestro enemigo, es Satanás. Lleva tanto tiempo conociendo al hombre que muchas veces no es necesario que él sepa lo que estamos pensando, porque conoce el corazón del hombre, sabe cómo es el hombre, y es donde entonces él toma ventaja. Por eso la Biblia dice, en Pedro, dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando a aquellos que quieran separarse de lo que Dios ha establecido. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? Usted lo conoce. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino o no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, sí, en el momento en que fuimos salvos, Dios vino a morar en nuestro corazón. Entendemos y sabemos que Satanás no tiene poder sobre nosotros, no tiene potestad sobre nosotros, pero eso no significa que Satanás no pueda tener influencia sobre nosotros. Es por eso, hermanos, que ahora como hijos de Dios
En nuestra lucha espiritual vamos a entender, hermanos, que la iglesia ahora funge como una protección de parte de Dios para nuestra vida. Recuerda que en el diseño de Dios, y esto se ha hablado incluso en conferencias de la familia, en el diseño de Dios obviamente está el hombre, la mujer, los hijos, y que cualquiera que sale de ese diseño divino está yendo bajo su propio riesgo sin la bendición de Dios. ¿Usted por qué cree que la iglesia está? No es el pastor el que da la protección. Es Dios a través de la iglesia. Y hay una idea, hay una bendición en lo que es que nosotros formamos parte de la iglesia. Entendemos que la iglesia no son 4 paredes, eso lo sabemos. Es un grupo de cristianos, un grupo de gente salva, rescatada por gracia y que se reúne y que juntos buscan honrar y glorificar a Dios. Ahí es donde entonces usted y yo podemos cuidarnos, pero mejor dicho, Dios puede cuidar de nosotros cuando dice Hebreos que juntos nos motivamos al amor y a las buenas obras. Sin embargo, Satanás no se ha rendido. Aunque él fue desechado del cielo, esperó el momento y atacó al hombre, al ser humano. Aunque atacó al hombre y aparentemente él se sentía vencedor, cuando Cristo resucita de entre los muertos, dice, los despojó de todo poder en la cruz del Calvario, él fue derrotado, no se ha rendido. Y él sigue buscando destruir a la iglesia. Satanás sabe no rendirse. Y hermanos, el Hijo de Dios, en ocasiones, sin darnos cuenta, Satanás tiene herramientas, o el Hijo de Dios le da ventaja a Satanás para que él utilice cosas de nosotros mismos para entonces tomar ventaja en la misma iglesia. En Corintios, en 1 Corintios, Pablo le habla a la iglesia en el capítulo 3, les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios, les habla fuerte. Por eso, 2 Corintios se vuelve algo tan hermoso, pero a la vez tan personal, manifestando el corazón de Pablo por querer explicarle a la iglesia la importancia por la cual él fue duro en la primera carta. Porque la iglesia, hermanos, se vuelve en aquello valioso y precioso donde Dios derrama y da su protección. Por eso, hermanos, cuidamos en la iglesia lo que hacemos, la música que escuchamos, lo que predicamos, porque es donde la protección, la bendición de Dios está. Cuando usted y yo nos separamos de la iglesia, y ojo, le digo, no me estoy refiriendo a las 4 paredes, sino al deseo, a la intención del corazón de creer que no necesitamos de los demás, que nosotros solos, que nosotros por nuestras propias fuerzas, que bajo nuestro conocimiento, que yo puedo ver en la televisión o en el internet enseñanzas y me van a edificar igual. No estamos entendiendo. La iglesia no es virtual. La iglesia es presencial. Hermanos, usted y yo queremos lograr tener victoria en este mundo, una victoria espiritual. Debemos cuidar de no dar ventaja a Satanás.
¿Qué es lo que se le puede dar de ventaja? ¿O qué es lo que Satanás utiliza para entonces atacar? Si Pedro les dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿qué es lo que Satanás busca para de ahí tomarse? Fíjense lo que dice el libro de Tito, por favor. Tito, capítulo 3. Vamos allá. Libro de Tito, capítulo 3. Y fíjese lo que dice versículo 1 al 3. Tito 3, del 1 al 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, Satanás se toma del orgullo. Pablo aquí con Tito le dice: recuérdales lo que éramos antes, lo que somos ahora, las buenas obras de las que hablan aquí. Dice que estén dispuestos a toda buena obra. Está refiriéndose a ese reflejo de la misma bondad de Dios. Porque recordemos que en el corazón del hombre hay cosas buenas que para el hombre son buenas, pero delante de Dios son malas. Entonces, estar dispuestos a toda buena obra es entendiendo lo que es agradable al Señor. Y lo que hacemos y cómo vivimos de acuerdo a darle la honra y la gloria a Dios. Pero Satanás es entonces donde se toma del orgullo del hombre cuando el ser humano, el Hijo de Dios, piensa que sus pensamientos, sus ideas, sus convicciones van a estar por sobre lo que es bueno. Es que yo considero que es bueno. Yo considero que esto es correcto, pero no lo llevamos a la luz de las Escrituras, a la esencia de Dios para entenderlo. Satanás es donde se toma, porque Satanás sabe que haciendo eso, él puede arrebatar la bendición de Dios. Es cuando el Hijo de Dios entonces, bajo el orgullo, actúa y pierde la bendición de Dios. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la humildad de la que habla Pablo y Santiago es una humildad que está basada en el hecho de decir, bueno, no en el hecho de decir, bueno, es que yo no soy respondón, yo no esto, no. La humildad tiene que ver con la disposición del corazón de honrar a Dios. No lo que a mí me parezca bien, lo que a Dios le parece mejor. Por eso Pablo, tanto en Tito como en Romanos capítulo 13 también, les dice, sométanse a toda autoridad, pero les dice, de modo quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es como decíamos del mandamiento con promesa. Quiero que lo entienda bajo esa perspectiva. Porque Pablo está diciendo, aquel que no se somete a la autoridad, se resiste a lo establecido por Dios y se acarrea para sí mismo, acarrea perdición. La Biblia dice, hijos, honrad, obedece a tus padres para que tus días se alarguen sobre la tierra. Si tú te resistes a eso, no solamente pierdes la bendición, sino que acarreas para ti mismo condenación por no someterte. Hermanos, el orgullo
Es sobre lo cual Satanás se toma. Porque es a través del orgullo entonces que se empieza a perder la bendición de Dios. Hermanos, déjeme ponérselo de esta manera, mire. No se trata de que usted y yo digamos, ay, es que quieren que me someta a alguien que no me cae o que no me gusta. No. No se trata de hacer las cosas por simplemente imposición. Quiero que lo entienda. Que cuando es Dios poniendo y estableciendo las cosas, usted y yo nos vamos a someter, no tanto porque me guste, no tanto porque me parezca, sino porque yo quiero que la bendición de Dios esté sobre mí. Y lo voy a entender más adelante. Es como con los hijos, y hablo por mí como hijo. En el momento tal vez las reglas yo no las entendía y no me gustaban. Y a lo mejor usted nunca lo hizo y qué bueno, pero hay hijos que por la desesperación, el enojo, el coraje, hasta en su mente y en su corazón dicen, los odio, porque no lo entienden. Pero aun cuando usted o el hijo, aún sin quererlo, se somete, usted no sabe, hay bendición aún en eso. Usted y yo entendemos que lo que Dios ha establecido, lo ha establecido para ser de bendición. La iglesia, hermanos, el formar parte de la iglesia trae bendición de Dios. Y aquel que por su orgullo, porque no le gusta, porque no le parece, porque no piensa igual, porque esto, porque el otro, Satanás rompe la unidad y lo que hace es que quita y arrebata la bendición de Dios sobre la vida de aquel cristiano. Y de verdad, se lo digo en serio, ojalá solamente fueran frases que he escuchado, pero ha sido algo que escuché personalmente de hermanos que años ya no van a la iglesia. Llegamos, le decimos, hermano, mire, venimos a visitarle, animarle, Dios le ama, esto y lo otro, y a lo largo, hermano, vaya a la iglesia, va a ser de bendición. Y recuerdo bien su respuesta. Dios está en todas partes. Dios me escucha aquí, allá, donde sea. No necesito la iglesia. Y es después cuando, más adelante, y una vida de vicios que Dios lo había rescatado, vuelve a caer. Porque cuando tú y yo creemos que no necesitamos de lo que Dios estableció, estamos perdiendo la bendición de Dios por una cosa que Satanás toma ventaja, por el orgullo. Porque la Biblia nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El hecho de creer que porque sé, porque he leído, porque esto, porque el otro, porque quiero interpretar o interpreto así, va a estar mejor mi interpretación que lo que la Biblia ha establecido. Hermanos, cuidado. En la iglesia es donde Dios ha puesto la bendición. No estoy diciendo que es pecado escuchar conferencistas o enseñanzas en internet. No estoy diciendo que es pecado. No me malinterprete. Pero la bendición de Dios está en su iglesia. Por eso la Biblia nos exhorta a que como hijos de Dios, cuando vemos que aquel día se acerca, no dejemos de congregarnos. Aquel que piensa que bajo su propio esfuerzo va a lograr vencer allá afuera en un mundo, está viviendo sin la bendición de Dios. Es como ver a un joven que quiere hacer y vencer en el mundo y hacer grandes cosas desobedeciendo a sus padres. No hay bendición de Dios. Es como creer que el matrimonio pueda ser bendecido por Dios sin que el hombre cuide y valore a la mujer y la mujer no se someta al marido. No hay bendición. Porque Dios ha establecido las cosas
Y cuando nos sometemos a Dios, hay bendición de Dios. Pero el orgullo es a través de lo que Satanás actúa. Usted ha escuchado la historia en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, cuando a Jesús lo acusaban de que él echara fuera demonios por Belcebú. Y dice la Biblia que Jesús, respondiendo sobre eso, les dice: ¿cómo es eso posible? ¿Que Belcebú echa fuera demonios a Belcebú? Y él mismo le dice ahí en Mateo 12:25, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermanos, Satanás usa la Biblia para querernos separar, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Satanás sabe Biblia, conoce Biblia. El ejemplo perfecto es la tentación de Jesús. Por eso, hermanos, Pablo les dice a los hermanos, cuando es restaurado aquel que regresa. ¿Por qué? Porque en su primera carta había sido muy duro con ellos. Con ellos como que quedaron sorprendidos de la dureza de Pablo y lo expulsaron literalmente, aquel que estaba viviendo en pecado. Aquel se arrepiente y quiere regresar. Y había unos todavía con lo de la primera carta y como que ya no lo querían. Pablo dice: perdonadle también vosotros, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Las herramientas que Satanás usa son a veces las mismas herramientas, o mejor dicho, las mismas cosas que el Hijo de Dios permite. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro 2:19 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Ahora entendemos, hermanos, y veamos un poquito acerca de la eternidad de Dios en la mañana, que aún en las pruebas y en las adversidades, Dios siempre tiene un propósito. En la eternidad de Dios todo está presente, pasado, presente y futuro, todo tan lúcido delante de Él, como si no hubiera pasado, como si no hubiera el futuro. A Él no le afecta el tiempo. Entonces, aún lo que permite que pase nuestras vidas tiene un propósito, aunque sea duro, aunque sea difícil. Cuando usted y yo entendemos eso, hermanos, vamos entonces a tomar que todo lo que venga, todo lo que ocurra, todo lo que pase en nuestra vida, Dios lo puede usar para nuestro bien. Pero cuando el Hijo de Dios no conoce, no crece de tal manera que conoce a Dios y comprende esa gran verdad, es su inmadurez la que Satanás utiliza. Porque entonces Satanás lo que busca es contaminar los corazones. Sí, a veces el ser humano es cruel, a veces hay gente que nos lastima, a veces van a pasar situaciones que van a venir a nuestra vida y que nos van a llevar a un punto donde vamos a sentir que no podemos más, pero es ahí, hermanos, donde usted y yo vamos a poder conocer a Dios y saber y estar dependiendo de Él para ver su propósito. Entonces, en vez de ver a aquel que me ha lastimado y enojarme con él, volteo a ver a Dios y le digo: Señor, ¿cuál es tu propósito? Comprendo que mi lucha no es contra sangre y carne, pero cuando no entendemos estas grandes verdades, hermanos, en nuestra inmadurez, permitimos que nuestro corazón se contamine. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, que brotando
una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque en vez de voltear a ver en medio de las adversidades, de los problemas, de la gente que nos lastima, en vez de voltear a ver a Dios y buscar el propósito y su voluntad, permitimos que nuestro corazón se llene de cosas que lastiman y que nos terminan amargando. Hermanos, Satanás está buscando crear un estorbo para aquellos que nos rodean. Doy siempre este ejemplo, pero es que de verdad es uno de los ejemplos que me lastimó mucho escucharlo de una esposa de pastor. Yo todavía era un joven, tendría unos 13, 14 años. Ver cómo alguien nuevo llega a la iglesia con deseos, con ánimo, con ese corazón dispuesto. La persona estaba preguntando qué se iba a hacer y cómo hacerle, y que aquí, y que apoyaba, y esto y lo otro. Y los que su corazón ha sido lastimado y se ha llenado de amargura, ¿sabe qué es lo más triste? La forma en cómo ven a aquellos que llegan así. En vez de gozarse con los que se gozan, los ven raro. Y recuerdo que la hermana sí la vio rara, así como de que, qué ánimo tiene, hermanito. Ah, se fue y de repente dijo, vamos a ver cuánto le dura esa emoción. Pero en su corazón salió con amargura. A ver cuánto le dura esa emoción. No era así como de que, wow, hermano, qué bendición, ojalá siga adelante, vamos a trabajar, vamos a cuidar ese corazón. En vez de eso, hay un corazón que ha sido contaminado, ha sido lastimado y tristemente Satanás utiliza esa misma inmadurez para ser de estorbo a más que quieren venir a los pies de Cristo. Por eso Pablo les dice, para que Satanás no gane ventaja alguna. Porque quién sabe si aquel no lo hubieran aceptado y lo hubieran rechazado, su corazón se hubiera amargado, se hubiera enojado, y quién sabe qué hubiera hecho y qué testimonio hubiera dado. Entonces dice Pablo, perdónenlo, restáurenlo, para que Satanás no gane ventaja alguna. Hermanos, cuando en nuestra inmadurez Satanás se toma de eso, mira, ellos sí, tú no. Mira, ni te agradecieron. Mira, ni te tomaron en cuenta. Mira, eso llena, lastima y contamina. ¿Cómo sabemos que está contaminado el corazón? Porque cuando entonces podemos servir, no, si nadie más lo hace, yo no lo hago. Recuerda cuando llegamos a Cristo, nuevecitos. ¿Importaba si otros lo hacían o no? No, no importaba. Lo único que queríamos era servir. Y no importaba si éramos nosotros solos. Con gusto, con amor, con entrega, disposición. Pero Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él busca separar de la iglesia los hijos de Dios para que, una, pierdan la bendición de Dios, dos, empiece a contaminar.
el corazón de otros. Y número 3, fíjese lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, que dice, debe trabajar primero. Satanás aprovecha cuando el Hijo de Dios se vuelve indisciplinado en su vida espiritual. Se vuelve indisciplinado en su vida espiritual. Porque déjeme decirle que usted y yo podemos ser disciplinados en cualquier otra cosa. Llevar nuestra rutina, cumplirla al pie de la letra, ser responsables, y eso no se cuestiona. Pero la lucha no es física ni carnal. La lucha es espiritual. Y cuando en lo espiritual nos descuidamos, es entonces donde Satanás se toma. Porque espiritualmente entonces lo que hablábamos acerca de vivir afligidos, esta mente se cansa de querer aparentar o levantarse espiritualmente sin tener las fuerzas. Porque muchas veces lo hacemos así, hermanos. Tratamos de levantarnos espiritualmente sin tener las fuerzas espirituales para levantarnos. Tal vez le ha pasado. Y déjele digo cómo es eso. Es cuando queremos reactivar otra vez nuestro servicio, es cuando queremos reactivar otra vez nuestra lectura, nuestra oración, nuestro canto, y entonces queremos hacerlo todo como antes, servir como antes, hacer las cosas como antes, pero cuando empezamos a hacerlo, pueden ser semanas, pueden ser días, ya no podemos. Seguimos viendo lo malo, seguimos siendo lastimados, seguimos teniendo cosas de nuestro corazón que estorban a que otra vez nuestro gozo pueda ser disfrutado. Leemos, oramos, no hay gozo, sentimos que no estamos bien con Dios, aún hagamos lo que hagamos. Hermanos, cuando nos estancamos espiritualmente, es entonces cuando Satanás toma ventaja. Porque tomando ventaja de ahí, él empieza a tener una influencia donde ya se robó la paz. Juan 10, capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Empieza a crear en nuestra mente, Segunda de Corintios lo pone, fortalezas. Entonces hay pensamientos, hay ideas que se oponen a lo que queremos hacer, que parecen ser tan grandes, difíciles de derribar. Entonces intentamos orar, leer, cantar, involucrarnos, pero en nuestra mente, en nuestro corazón pareciera que hay cosas que impiden que avancemos, lo que la Biblia llama fortalezas espirituales. Que nomás avancemos un poco, nos sentimos cansados, sentimos que no se puede, que nadie valora, que es imposible, que ya no puedo, que mejor así. Pero dijo Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es entonces cuando el Hijo de Dios tiene entonces que entender, que lo grande que empezó acá se rompe, se destruye con un corazón entregado por completo. ¿Cómo, pastor? Recuerde, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. La oración, la lectura
y el ayuno. Para derribar lo que Satanás tomó ventaja, hermanos, es una lucha espiritual. Y le recuerdo que el ayuno no nomás es matarse de hambre. El ayuno es abrir mi corazón a Dios y decirle, Señor, aquello que es vital para mi cuerpo, para mí como ser humano, me despojo de ello porque necesito desprenderme de todo para tenerte a ti. Me desprendo de la comida, me desprendo de lo que tomo, me desprendo de ideas, pensamientos, compromisos, porque quiero que aquello que Satanás ha tomado ventaja, lo destruyas. Por eso el ayuno, hermanos, no es algo que simplemente se hace porque sea un ritual religioso, porque lo necesitamos. Cuando usted ayuna por algo, ¿cómo ayunamos? Creyendo que porque nos limitamos la comida ya es poderosa la oración. Recuerde que en la Biblia dice en Isaías que el verdadero ayuno es desatar las riendas, dice, es dar de comer al hambriento, perdonar, restaurar. Eso es, en el ayuno es cuando entonces nos desprendemos de nuestro orgullo, nos desprendemos de nuestra inmadurez y dejamos que sea Dios hablando y mostrando que cosas tienen que ser quitadas para destruir lo que Satanás ha hecho. Si tengo que ir y pedir perdón, si tengo que ir y restaurar el daño que he hecho, si tengo que cambiar cosas, si tengo que tomar convicciones, es a través del ayuno que permito que Dios influya mente, corazón, con una disposición de obediencia para que Dios escuche mi oración y mi deseo, mi necesidad. Pero es, hermanos, a través de la indisciplina espiritual que Satanás toma ventaja. Por eso a veces como cristianos, aun cuando volvemos a leer porque queremos sentir lo que sentíamos al inicio, pareciera que no es igual. Porque Satanás ya tomó ventaja. ¿Usted cree que Satanás dice que, ay, dejó de leer, se me había pasado? Híjole, voy a ver si puedo hacer algo todavía. No, él es disciplinado. Satanás tiene orden. Satanás es organizado. Y si un hijo de Dios es indisciplinado, claro, Satanás ya no lo puede poseer, sí, eso es cierto. Pero Satanás sí puede tomar ventaja. Y Satanás sí puede influir. Por eso, hermanos, hoy en día, no es solamente conocer, tener conocimiento, realmente que nuestro corazón anhele a Dios. Porque lo que va a sostener nuestra vida espiritual para leer, orar, mantenernos de rodillas, ser fieles a Dios, hermanos, no es la costumbre religiosa. Porque tarde o temprano se va a cansar, así. Tarde o temprano le van a salir compromisos más importantes que la iglesia, que orar, que leer, y les va a dar prioridad. Eso pasa cuando esto es impuesto por obligación religiosa. Pero cuando esto, porque lo necesita espiritualmente, usted lo entiende, su corazón anhela a Dios, hermanos, no va a haber cosa ni compromiso tan importante que sea más importante que su comunión con Dios. Yo puedo intentar obligarle a que lea y ore, pero si en su corazón no está la convicción, hermano, hermana, nada va a pasar. Pero si usted lo entiende, si usted comprende, entonces, ¿qué va a pasar?
Satanás no va a ganar ventaja alguna. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, hay ataques, pero Satanás se agarra de aquellos que se separan. Usted y yo podemos estar en la iglesia y con el pensamiento de que no necesito nada de lo que me dicen ahí, yo puedo. Aún estando en la iglesia. Pero también hay cristianos que piensan que no importa dónde estén, que no importa lo que hagan, que no importa si lo ven en internet, si lo ven en la televisión, si lo escuchan en una grabación, están escuchando palabra de Dios. Oh, qué mentira más grande de Satanás. ¿Por qué está diciendo? Satanás le dijo a Jesús, ¿eres hijo de Dios? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Estás arriba del templo, lánzate. Estás escuchando una enseñanza, no fuiste a la iglesia, pero estás escuchando enseñanza. Mira, igual está siendo edificado. No nos equivoquemos. Dios no ha hecho las cosas únicamente porque sí. Usted y yo, hermanos, queremos vencer. Queremos que aún en la lucha espiritual que llevamos juntos, tengamos la bendición de Dios. Debemos entender, hermanos, que lo que Dios ha establecido tiene un propósito. Y que lo que hacemos, la obediencia, nuestra fidelidad a Dios, no es por religiosidad, es para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Aún en la iglesia, hermanos, como iglesia, está la bendición de Dios. Somos parte de la iglesia. Y obedecemos y nos sometemos ¿con qué finalidad? Para que la bendición de Dios esté con nosotros. Vamos a orar, amado Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor,